Bienvenidos a Limítrofe, un podcast donde hablaremos sobre tecnología, política, sociedad, ciencia, religión, filosofía, entretenimiento y todo aquello que se ubica en el límite entre la realidad y la ciencia ficción. Mi nombre es Esteban Gobea y conmigo están Caro Félix Hola. y Alejandro Velázquez. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tranza, banda? ¿Todo chido? Acá andamos. Y hoy en nuestro episodio 8, creo que es el 8, si no, lo corregiré después, tenemos el tema de ciencia ficción y la mente. Entonces, pues arrancamos. Pues a ver, em, ¿qué es la mente? ¿No? Ese creo que es la gran pregunta, porque según investigué yo, lo que alcancé a investigar, pues realmente no sabemos, ¿no? Bien a bien qué es la mente, sigue siendo un misterio, ¿no? Eso Eso es, investigaste. investigué que es un, no, de veras, o sea, eh, Así es, así de, bueno, gracias, nos vemos sí, la bueno, siguiente emisión. es un misterio, los misterios del universo. Ay. No, 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 pero sí como que no hay una definición, que ya sea un consenso, ¿no? Y que incluya como todos los fenómenos de que es capaz la mente, ¿no? O sea, generalmente se le suele entender, por ejemplo, desde el lado de la inteligencia, ¿no? Que tú nos estás hablando un poco de eso, Alejandro, ¿no? De cómo la mente, hay una tradición de reducirla nada más al aspecto intelectual Ujú. y pues todas las demás facultades de la mente se quedan de lado. ¿No? Y entonces eso hace pues sí, tenemos una concepción de la mente como muy fragmentaria, creo, ¿no? Desde las ciencias, pareciera. Mm, Y, supongo. pero sí, No sé sí, si no yo sé creo, de las ciencias o algo así. pues me da esa impresión, obviamente no somos aquí neurólogos ni neurocientíficos, pero sí, me da esa impresión de que no hay realmente una definición, ¿no? Como una comprensión integral del fenómeno que es la mente. Pero bueno, eso es, supongo debatible, ¿no? Porque sí se ha reducido a muchos, como dices, a varios términos, ¿no? O sea, la han configurado y tratado de describir desde aspectos como separados, desde la memoria, o sea, la mente a partir de la memoria, la mente a partir de la inteligencia, y luego de ahí se desprenden otro, ¿no? O sea, ¿qué tipo de inteligencia, no? O sea, una inteligencia matemática, inteligencia espacial, que después ya, mucho tiempo después ya viene la integración de todas esas inteligencias, ¿no? Pero yo creo que sí, como lo mencionas, o sea, de antaño, o sea, tal vez en los inicios de las primeras preocupaciones de qué es la mente, ha estado ligada como a esta cuestión de la inteligencia, ¿no? La capacidad de poder describir los fenómenos, comprenderlos. Mucho se habla de la mente muy ligada al desarrollo del lenguaje, ¿no? Entonces creo que de ahí se puede partir, ¿no? O sea, eso podría ser como los inicios de las teorías de la mente, ¿no? Tal vez después ya vendrá la cuestión filosófica y todo eso, ¿no? Pero sí, al inicio es una idea, es una aproximación tal vez mecanicista, ¿no? Como mencionábamos, acá tras bambalinas. sí, antes de empezar la grabación. Sí, creo que, bueno, históricamente, porque ya ves que aquí luego hacemos un repaso, ¿no? Como desde la antigüedad hasta Hasta eh, ayer. tiempos sí, hasta ayer. Este, claro, además en otros podcasts hemos estado tocando un poco ese tema, ¿no? Cuando hablamos de la Porque inmortalidad, por ejemplo, ¿no? Y ella, hablamos del alma, ¿no? De cómo la misma noción del alma, que es pues, en griego psique, ¿no? La misma palabra que se podría utilizar para designar a la mente, ¿no? Como en psicología. ujú. Entonces, de antaño, Y para sí, el tal, estaba muy ligada, sí, de el dónde, alma. cuál es Y la interesante. misma noción del alma era cambiante, ¿no? Es cambiante y tuvo un desarrollo histórico, ¿no? Del que nos podrá quizás hablar Caro con mucha mayor precisión, hasta que se conformó esta idea del alma como una especie de sustrato que persiste, ¿no? Incluso después de la muerte del cuerpo físico, ¿no? Y que es algo así como una unidad inmaterial, que es algo así como el receptáculo de la conciencia, de la personalidad, de los recuerdos, ¿no? De la persona que muere. Y pues obviamente esta idea
ha ido quizás secularizándose, ¿no? A lo largo de la filosofía. Ya desde Platón, ¿no? Platón pensaba que el alma era inmortal y preexistía el cuerpo. Porque eso, Y ya Aristóteles, bueno, sí, porque ya hemos hablado de eso, de que viene ya eso de los misterios, ¿no? Viene de otros. sí, porque Ujú. probablemente tenía afinidad como por el orfismo y los Sí, pitagóricos. claro, 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 pero ya para Aristóteles, em, el alma es otra cosa. O sea, por ejemplo, Ujú. el alma no puede existir sin un cuerpo, ¿no? Para Aristóteles. Y tiene más que ver con la noción de ánimo, o sea, de lo que anima, ¿no? De lo que... De lo que mueve, sí, de lo que anima el cuerpo. Ujú, Y la misma noción de la inteligencia que para Platón estaba en el alma, ¿no? La mente estaba en el alma. Para Aristóteles habría algo así como diferentes mentes, ¿no? Está la mente, el intelecto agente, ujú. ¿no? El intelecto, no me acuerdo cómo se llama. O sea, Aristóteles sí concibe una especie de Epistemólogo. intelecto, colectivo, ¿no? Ujú, Del que participa toda la humanidad y que está en una especie de comunicación con el intelecto de la naturaleza, que la organiza, ¿no? Entonces, ok. ahí en un lapso muy pequeño de tiempo, desde la filosofía más antigua, podemos notar ya que hay, pues, diferentes opiniones en torno al tema del alma y de la mente, Ujú. ¿no? Entonces, creo que ese proceso se va secularizando todavía más. Bueno, después se cristianiza, ¿no? Bueno, sí, se cristianiza un buen rato, Sí. obvio, se cristianiza un Como buen que rato. se seculariza y luego se vuelve a secularizar. Y después se de seculariza, ¿no? De hecho, hay incluso, pues, temas, o sea, muy importantes debates durante el medioevo sobre justamente el pensamiento de Aristóteles con respecto a la mente y el alma, su dependencia del cuerpo y pues la doctrina católica del alma inmortal. Ujú. ¿No? Incluso hay ahí, bueno, esto me estoy yendo un poquito por las ramas, pero incluso cuando los árabes reintroducen a Aristóteles, Ajá. lo comentan, lo traducen y el mundo cristiano empieza a rescatar todas estas traducciones. em, hay ahí obviamente un problema con el dogma, ¿no? Entonces, tienen que los árabes empezar a sostener que pues la verdad de la filosofía puede entrar en conflicto con la verdad de la religión, pero es inferior a ella, ¿no? O sea, la verdad revelada, perdón, la verdad revelada por las escrituras tiene siempre un estatus superior al estatus de la verdad filosófica, que se obtiene nada más por la sola razón, ¿no? Entonces, aunque se obtenga por la pura razón, si eso nos lleva a incurrir en contradicciones con lo que es el dogma, entonces hay que preferir el dogma, ¿no? Porque, claro, la razón es humana y tiene fallas, ¿no? Y entonces puede de repente nada más irse como por las puras apariencias, ¿no? Y porque no puede acceder a las cosas que son reveladas, ¿no? Entonces, ahí, o sea, es un larguísimo proceso de siglos, durante los cuales se empieza a entrar en conflicto, ¿no? Una idea del alma inmortal con una idea más contemporánea de lo que es la mente, ¿no? Hasta que llegamos probablemente o sea, a tiempos ya más de la filosofía moderna, donde empieza a ponerse un poco entre paréntesis el tema de si el alma es inmortal y se discuten las propiedades de la mente, ¿no? Las propiedades de la mente y la mente entendida además como una especie de órgano de lo racional, ¿no? Que además ahí habría que poner como a Kant en el centro, ¿no? Claro, sí, 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 o ¿No? sea, Como llega, la piedra miliar que él empieza como a... Bueno, no sé, antes hay... O sea, que también yo no sé hasta qué... Ay, Dios. que échalo. De alguna manera creo que contribuye como todo este movimiento de estetas que hay como en el siglo XVIII, ¿no? Que comienzan como con estas preguntas sobre la percepción y la manera en la que Mm, se construye la forma, ¿no? En la mente, ¿no? La representación a partir de lo que se percibe del entorno, ¿no? O sea, que finalmente es un debate, o sea, del que también va a participar Kant, ¿no? ujú. Y que es como, pues lo crucial, ¿no? Como esa pregunta en torno a cómo ¿Cómo se percibimos? relaciona la percepción del mundo con lo que con la representación de esa percepción, que en última instancia es un poco lo que
es la mente, como el continente de esa representación. Sí, 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 sí. Y un poco lo que hace Kant, como bien dices, es dejar completamente de lado la cuestión de si el alma es o no inmortal, ¿no? Es algo a lo que no podemos, es una de las aporías, Sí, es ¿no? correcto, o sea, hasta aquí Ajá. bien, No se puede realmente saber con las herramientas que no me tenemos, meto. pero lo que sí investiga Kant es cómo funciona la mente para de alguna manera articular la percepción, ¿no? Y pensar. Y sí, y pensar, ¿no? Claro, y pensarla. Los límites de esas capacidades, ¿no? Era lo que le interesaba delimitar para entonces tener una metafísica segura, ¿no? El conocimiento seguro, algo así como una metafísica científica, ¿no? Sabiendo las cualidades de la mente, entonces podías entender cómo se articulaba la realidad en la representación, ¿no? O sea, cómo la representación, o sea, entendiendo el orden que le daba la mente a los elementos que iban a ser representados, ¿no? Podías sacar ciertas conclusiones de la cosa que era En sí. representada, de la Ajá, cosa en sí, ajá. ¿no? Esa era un poco la idea, ¿no? Y eso daba un cierto conocimiento seguro en lugar de estar inventando, pues, ciertas, como, pues, metafísicas extravagantes, que era un poco la moda del tiempo, ¿no? De la filosofía del tiempo, de la época, ¿no? Muchas metafísicas, pues, racionalistas o de diferente cuño que, em, pues, em, pues, mucha especulación, ¿no? Mucha especulación. Entonces, Kant dice, bueno, estos son los límites de la conciencia, de cómo la mente articula la realidad, la representa, y a partir de ahí vamos a empezar a construir un sistema, de conocimiento más seguro, ¿no? Esa era un poco la idea. Entonces, creo que a partir de ahí ya tenemos una idea ya muy secularizada de la mente, ¿no? Ya no interviene ya tanto este aspecto de si persiste o no detrás de la muerte, ¿no? Y lo que nos interesa es más bien cómo opera, ¿no? Y Y comienzan a reducirla, ¿no? A partir de ahí a los sentidos, ¿no? Que es el término que utiliza Kant, ¿no? De la estética trascendente, ¿no? Pero estética entendida por, en el vocablo de aistesis, que es de los sentidos, ¿no? Sí, justo. exactamente, Como sí. A partir de esta idea, ¿no? De que solo podemos conocer lo que los sentidos pueden percibir. Y ahí comienza a ejercer ciertos límites precisamente sobre la mente, ¿no? Porque ahorita está recordado, antes de avanzar más en los antecedentes, por ejemplo, que tiene Platón en el Menón, y ahí inclusive pinta hacia una teoría como de una mente colectiva, ¿no? Porque explica, ¿no? Que le puede enseñar a Menón aritmética sin él nunca haber estado en contacto con ella, solamente por medio de las preguntas correctas, ¿no? Ya que la mente está en el mundo del topos hiperuranus, ¿no? Sí. Entonces, Es cuando que le toma al dice, esclavo, ¿no? Al esclavo que sí, le lo, dice, mira, güey, le a pone ver, problemas imagínate esto. matemáticos. Ujú. Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí, O sea que al final parece que, pues bueno, lo resuelve el mismo interlocutor, el mismo Sócrates, ¿no? Pero la idea que él plantea, ¿no? De que, la mente pareciera ahí de que sí está unida de manera colectiva en este hiperuranus, ¿no? En el mundo de las ideas, pues, ¿no? Entonces Es un así ya poco, lo que hace Kant es reducirla, ¿no? O sea, mucho, mucho a limitarla, pues, a lo que los sentidos pueden percibir, ¿no? sí, y a lo que se puede, perdón, y a lo que se puede además saber por medio de los puros principios de la razón, ¿no? Los conocimientos sintéticos a priori, ¿no? Por ejemplo, la geometría, ¿no? Que, pues sí, dadas ciertas, propiedades geométricas, puedes extraer ciertas conclusiones a priori nada más, sin acudir a la experiencia, ¿no? Esa es la idea de Kant. Pero claro, el ámbito de los conocimientos sintéticos a priori, pues realmente es muy limitado, ¿no? Es el de la geometría nada más. Y además hay ciertas escuelas de filosofía analítica que dicen que pues tampoco es tan así, ¿no? Tampoco es tan a priori el conocimiento de la geometría, ¿no? Que digamos, al hacer un esquema, aunque sea mental, de la figura, estás de alguna manera recurriendo a una especie de experiencia, ¿no? O sea, para como ilustrarte esas relaciones que supuestamente solo puedes extraer a priori. Pero bueno, eso es ya clavarse mucho en la textura, ¿no? O sea, una situación como que sí persistió, por ejemplo, en otra teoría importante para la mente, o sea, bueno, más bien otra teoría de la mente importante, digamos, en la época contemporánea, que sería la del inconsciente colectivo, ¿no? claro, claro, O como, sea,
¿Dices Jung, por ejemplo? Sí, ¿O ya estás como en... ahora? claro. Sí, sí, sí. Jung, sí, que es muy platónico también en ese sentido, ¿no? Como la idea de que hay ciertas arquetipos, ¿no? Arquetipos, O sea, y en este sentido, las propias formas matemáticas serían arquetipos. sí, Pensando en Platón, por ejemplo, podrían, o sea, esas formas están entendidas como luego entendería Jung, los arquetipos. Son como una especie de mente, gran mente colectiva que sí, que además es como innata, exacto, ujú, como que ya las traes, ¿no? Ya traes esas formas determina desde antes, ajá. como la conciencia y demás. Sí, sí, claro. Casi no te escuchas, acércate un Ah, poquito perdón. sí, acércate un poquito al micrófono. Bueno, claro, en Jung, no en Platón, eso, ¿no? Pero sí. Sí, claro, hay también, o sea, hay una evolución también o bueno, un cambio muy grande de Platón a Jung, ¿no? Sí, claro. Para Platón, también como decía Alejandro, o sea, el esclavo podía entender el problema matemático y resolverlo porque de alguna manera su alma había estado ya en contacto con esas verdades eternas de la matemática, ¿no? Aunque no las recordara. Y estaba esta idea en Platón de que se trataba más bien de recordar, ¿no? De que conocer era recordar Eso es órfico. algo que habías vivido en una vida pasada. Eso es Eso órfico, es sí. como algo que saca del pensamiento Sí, órfico. Eso es órfico y también, ajá. de que el filósofo se había preparado, ¿no? Algo que mencionaba Caro la vez pasada, ¿no? Se podía sustraer de la necesidad de beber de las aguas del leteo, ¿no? Que eran la del olvido, Ujú. y con eso ya regresar al mundo con la reminiscencia de todo ese conocimiento, ¿no? Por eso ponía el filósofo por encima de no sé qué tanta madre y todo. Yo me De recuerdo todos, ¿no? ahorita, sí, sí, o sea, ese era el güey el chido de la fiesta, ¿no? Ajá. Y ahorita también recordaba de Carl Jung, una frase que vi en un libro de Kieron Legris, ¿no? También en esta idea, ¿no? Que él decía que la psique está estructurada, está configurada de acuerdo con la estructura del universo, más bien, ¿no? Igual con esta idea de que ya la mente tiene un alcance mucho mayor, ¿no? O sea, no solamente está reducida al individuo o a la especie, sino que comparte sus características con la totalidad de la creación, ¿no? De que en el macrocosmos sucede lo que también sucede en cada microcosmos que somos nosotros, ¿no? Sí, Y que claro, también igual es muy pitagórico, ¿no? Eso, completamente. y La eso es, puta, todos nos lleva esos güeyes. y además eso permite entender, si todo nos lleva así como a los pitagóricos, este, eso nos permite además entender muchas cosas, sobre todo de sociedades tradicionales, ¿no? Y de diferentes cosmovisiones, porque claro, ciertas relaciones que se observan en el mundo externo corresponden también a realidades psíquicas del ser humano, ¿no? Y esta correspondencia es algo a lo que siempre recurre la cosmovisión tradicional, ¿no? O sea, esta como necesidad humana de ordenar el mundo según los propios principios con los que está ordenado su mente, ¿no? Que aunque, digo, aunque no es de cuño platónico, por ejemplo, Levi-Strauss tiene una idea muy parecida de que la mitología es una especie de código, una especie de metalenguaje, o sea, que usa el lenguaje normal que todos compartimos para elaborar un código que habla de lo sensible, de cualidades sensibles del mundo, ¿no? Y todas esas cualidades están codificadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tlacuache es un código para la putrefacción, ¿no? El tlacuache es una bestia podrida, le llama Levi-Strauss. Pero en Sudamérica. Porque sí, en toda América, Sur y Norteamérica. Él va rastreando justamente todas estas, según él, o sea, porque eso, o sea, yo nomás estoy aquí pasando el costo, ¿no? O sea, yo no meto las manos al fuego. Pero él dice, sí, desde Sudamérica hasta Norteamérica, ¿no? Como un gran campo difusionista, el tlacuache, la zarigüeya, todos estos animales, tienen la función de lo podrido, ¿no? Y que entonces por eso a veces se le achaca el papel de donador del fuego, a veces se le Ah, achaca no ok. sé qué, ¿no? Pero Porque es una serie, híjole, híjole, ok, tiene que, sí, pero, o sea, sería un podcast. Si quieres, hablamos, o sea, hay que dejar un podcast de Levi Strauss, pero, o sea, créanme, ¿no? Tomen mi palabra de que Levi Strauss hace una serie de relaciones, ajá,
que va engarzando cualidades sensibles, ¿no? El fuego, por ejemplo, obviamente con los alimentos, ¿no? Con los alimentos, con la capacidad de cocer los alimentos, ¿no? De ahí dice entonces que hay como sistemas polares, ¿no? Entonces que está lo crudo, y está lo cocido, y está lo podrido, ¿no? Y que hay como estas correspondencias entre ciertos animales, ciertas plantas y ciertos aspectos de la naturaleza. En fin, es realmente un rollo, o sea, es gigante. A lo que voy es que como, o sea, la manera como se explica el mundo es a partir de, digamos, los ladrillos más elementales de la percepción del ser humano, ¿no? Por eso habla de que el pensamiento salvaje es como un bricolaje, como hacer algo con lo que tienes, ¿no? Porque tienes estas pocas cualidades sensibles eh, que son limitadas, obviamente, no son finitas, y con ellas, Construyes. combinándolas, construyes nociones más abstractas, Ujú, ¿no? Conceptos abstractos. Entonces, realmente es el modo en que ujú. dice Levi-Strauss, es el modo en que el pensamiento salvaje no es un término peyorativo, ¿no? De hecho, Levi-Strauss, lo defiende no como opuesto al pensamiento científico moderno, sino realmente como un pensamiento protocientífico, ¿no? Porque es un poco el mismo principio del pensamiento científico, de seguir las cualidades sensibles para comprender las cosas, ¿no? Entonces, ahí también vemos cómo hay esta especie de proyección, ¿no? De lo que el ser humano siente, esas cualidades las proyectamos en el mundo externo, ¿no? Y con base en eso nos lo vamos explicando, ¿no? Nos lo vamos articulando en ciertas explicaciones. Este, sí, es como medio difícil de explicar así como tan rápido. Y además es distinta de la posición de Jung, ¿no? Ah, completamente. Porque pues para Jung estas imágenes son como un número muy pequeño, ¿no? Y no tienen tanto que ver con las cualidades, o sea, tienen que ver con las cualidades sensibles que luego les dan un contenido a estas imágenes, pero no como en Levi-Strauss de que se parta de lo sensible para luego generar nociones más abstractas. Sí, no, de hecho son como continentes de lo sensible, en el sentido que, o sea, se alimentan de del contexto del sujeto, ¿no? Y son como una especie de preformas, Sí, o son sea, como, genéticas, sí, casi, que están casi. como Ajá. ahí, como impresas, por decirlo así, en la especie humana, ¿no? Ajá, y Y son se como algo así repiten como medio instintivos históricamente, y pues, se revisten de diferentes, cualidades según la depende de la cultura de cada época, la quien. cultura, Claro. ajá, exacto, Ajá. ¿no? Es como exactamente al revés. Sí. Ajá. Entonces, bueno, esa es una también teoría interesante, ¿no? Pero Alejandro sí investigó un chorro de teorías No está divagando. más contemporáneas sobre la mente. Y Ahorita voy a empezar a divagar, no se apuren. sí, te toca divagar a ti. Sí, anda, divaga. Ahorita, por ejemplo, estaba recordando que una teoría ya bueno, sustentada científicamente, ¿no? Sobre esta especie de inconsciente colectivo está en la resonancia mórfica de Rupert Sheldrake, que es un biólogo. De estos científicos que están tratando de mantener al margen del dogma que ya construyó también la ciencia alrededor de ella misma, y que habla de que también la mente funciona, o sea, a través del tiempo, muchas de las experiencias que la mente sensible puede adquirir o con las que entra en contacto, se heredan en las especies. Hay un experimento súper extraño, pero que dice que está, o sea, que ya está comprobado, en el que, bueno, esto de la resonancia mórfica funciona a través del tiempo y en las mismas especies, ¿no? O sea, tiene que ser el mismo sistema, por decirlo de alguna manera. Pero que si una rata, por ejemplo, en México, aprende por medio de experimentos y todo eso, aprende una manera más eficaz de salir de un laberinto, por ejemplo, de adquirir comida dentro de una serie de trampas, la especie entera lo va a aprender. Entonces, por medio del campo mórfico que le llama. Sé que suena con muchos tintes metafísicos, ¿no? Místicos, sí, ¿no? Sí, o sea, yo también dije, ay, no mames, ¿no? Ajá. La neta. Pero él dice que hay pruebas, o sea, ni siquiera que él realizó, o sea, que a lo largo de los experimentos que hacen con los animales, experimentos obviamente de ese tipo, ¿no? Que tienen que ver
con la inteligencia del animal para resolver ciertos problemas, cuando lo aprenden en un lugar, pareciera que toda la especie lo puede desarrollar y que lo mismo ocurre con las plantas. ¿Pero inmediatamente o como en un par de generaciones o...? Sucede a lo largo de las generaciones, Ok. sí. Y esto precisamente lo dice de que habla de esto, pues volveríamos a la idea de Platón, ¿no? De que existe una mente colectiva en algún punto de la existencia de la especie o de toda la naturaleza, porque él también ya apunta a este cambio de paradigma en los que ya se habla de que la mente no podemos reducirla solamente a lo que el hombre puede entender como tal, Ujú, sino que existe como todo un sistema que es en el que nos movemos. O sea, inclusive hay quien habla pues de la mente cósmica, pero no desde doctrinas o desde religiones o pensamientos mágicos, sino desde esta teoría del sistema. A ver, voy a tratar de explicar eso. Hay un güey que se llama Fritjof Capra, que tiene una teoría sistémica de la mente, ¿no? Él dice que un sistema es una totalidad ordenada dentro de sí misma, cuyas propiedades no se pueden reducir a las de sus partes, pero que todo lo que nos rodea comparte estas mismas características porque todo se puede reducir a un sistema, ¿no? O sea, pues hablamos de sistemas económicos, sistemas filosóficos, sistemas inclusive estéticos, ¿no? ujú. Entonces, que eso mismo se puede trasvasar también a lo que, no solo a lo que el hombre ha creado, sino que nosotros más bien estamos reflejando constantemente en nuestra manera de procesar todos esos datos, procesos y también patrones que existen, pero dentro de la mente de la naturaleza, ¿no? O sea que también las plantas comparten ese tipo de condiciones y de comportamientos, no se diga los animales, pero incluso ellos van más allá y dicen que los planetas también se comportan de esa manera. Hay una teoría súper rara de Richard Tarnas que habla más o menos la llaman como el cosmos arquetipal, en el que habla de que los movimientos de los planetas y todo lo que, pues ya en la charlatanería de la astrología, ha pasado, ¿no? Pero de que no es de que, ay, sí, Mercurio retrógrado y la madre, ¿no? No, sino de que, o sea, los movimientos de los planetas, del sistema solar y todo eso, están reflejando ciertos aspectos de nuestra mente que se están manifestando en ciertos puntos de la historia de la especie e incluso de la historia de la naturaleza misma, ¿no? O sea, ya es una teoría de la mente que va muchísimo más allá del colectivo de solo los humanos o de solo las criaturas animadas, sino ya del cosmos completo, ¿no? Este, es una teoría pues, interesante, ¿no? O sea, digo aquí, no esperamos que nos crean todo, ¿no? Pero pues por lo menos que genere la duda de todas lo que estamos comentando, porque yo sí, inclusive yo he leído una parte de ese libro de Richard Tarnas y suelta muchísimos datos sobre la manera en la que los astros han estado en contacto, digamos, con grandes revoluciones mentales, ¿no? Tanto científicas como artísticas, ¿no? Entonces, insisten en esta idea de que la mente es algo mucho más grande que un mecanismo de engranajes, como una especie de robot que solamente responde a las leyes de la física y que inclusive se puede conocer con anticipación qué va a pensar una persona si es que se puede desarrollar toda una teoría ¿cómo le llaman? Una teoría del campo unificado, ¿no? O sea, que se conocerían también las leyes de la física que podría anticipar cualquier acción de cualquier sistema, ¿no? Por ejemplo. No sé qué opinan de eso, muchachos. Wow, pues súper determinista, ¿no? O sea, por un lado está padre es decir, sí, ¿no? O sea, como tú bien mencionas, no se trata de creernos todas las ideas que se presentan aquí, simplemente de considerarlas como con una mente abierta, ¿no? Eh, eh, y entonces, o sea, eso es muy interesante, ¿no? Cómo podría el universo entero ser como una especie de mente, ¿no? Como un sistema de sistemas, ¿no? Em, Nada más esa idea de que, no, bueno, si conociéramos suficientemente las leyes de la naturaleza, sabríamos hasta lo que piensa alguien, eso ya como
O sea, me da a entender que entonces estamos en un sistema de sistemas que es completamente determinista, ¿no? Que Sí. no da pie a que la mente sea un elemento, no sé, caótico de libertad en última instancia, ¿no? Como, Sí, es parte eh, como del miedo de precisamente del caos que puede generar la mente, ¿no? Pero que es inherente a o sea, la naturaleza humana y a la naturaleza con N mayúscula, pues, ¿no? Y sin embargo, sí, este miedo se ve reflejado en que gente como Stephen Hawking, por ejemplo, tenía esa idea hiperdeterminista del universo y de las acciones humanas, ¿no? Siendo que la mente es algo pues, bastante más complejo. Y es que en en este cambio de paradigma, precisamente, ya retomando algo que estábamos mencionando, ¿no? Igual antes de comenzar, muchos científicos han puesto el acento en esta idea de que el desarrollo de la mente humana no puede nada más reducirse a ciertas capacidades de inteligencia como la matemática, la geometría y todo eso, ¿no? Lo que tiene que ver tal vez con las ciencias duras, ¿no? ujú, Sino que es necesario desarrollar muchísimas emociones, este, para poder llegar a desarrollar lo que nosotros conocemos con la mente con todas esas características. O sea, la memoria, las inteligencias, la capacidad de aprender el entorno, generar conceptos y todo eso, ¿no? Es necesario el cuerpo mismo, ¿no? Aunque ellos mismos dicen que el cuerpo y esa misma mente eh, no son, aunque parezca como paradójico, la mente en sí, sino el resultado de procesos mentales mayores, ¿no? O sea, es como la idea de que nosotros somos el resultado de un universo que quiere contemplarse a sí mismo, ¿no? ujú. El cerebro es el resultado de una mente que quiere reflexionar sobre ella, ¿no? Es un sistema autorreferencial también, ¿no? Y bueno, pues con todos los problemas que vienen con los sistemas autorreferenciales, ¿no? Y de alguna manera es como muy hegeliano, ¿no? Bueno, no sé si de alguna Sí, manera o de todas, sí, es muy pues, hegeliano, claro. ¿no? Sí, Porque sí, sí. está como en esta visión El de espíritu que se estando descubre a sí mismo, sí. Ujú. ¿no? A través Ajá. de Que eso también es muy interesante. Siempre volvemos a el lo despliegue mismo, ¿no? racional. Bueno, Sí, ¿no? Siempre volvemos a lo mismo, cómo ciertas teorías muy contemporáneas nos llevan a consideraciones filosóficas antiguas, ¿no? Porque desde antaño se considera la naturaleza como una inteligencia, ¿no? Hay incluso quien llegó a describirla así, creo que el propio Aristóteles, ¿no? Y otros pensadores posteriores, o sea, Spinoza, por ejemplo, ¿no? Que llegaban a concebir el cosmos como un ente vivo, ¿no? Que en todas sus dimensiones se articula de manera inteligente, ¿no? Y eso sí está muy cabrón, o sea, eso creo que es algo que sí podemos hasta cierto punto constatar en la experiencia cotidiana. Si uno tiene un jardín, ¿no? A mí me sorprende mucho. Caro cuida aquí el jardín, lo tiene muy bonito y todo. Y están llegando muchos colibríes, ¿no? Ya tiene un par de años que llegan colibríes y la chingada. Y de verdad es que ver a los colibríes y a los bichos que hay en el jardín es impresionante porque sí pareciera que todos toman parte en un papel, ¿no? Sí, sí, En un papel que indudablemente. es el gran sistema de la naturaleza, güey, Sí, y que sí, es sí, sí. inteligente, ¿no? No hay nada que esté ahí de sobra, ¿no? Así no hay un bicho que esté ahí como pendejo, nada más, sin saber qué hacer con su vida. Eso solo le pasa a los seres humanos, güey, ¿no? Sí, es cierto, güey. Eso nomás lo hacemos nosotros, estamos de güeyes. Entonces, o sea, sí es como la naturaleza sí parece un ente articulado de manera inteligente, ¿no? Sin llegar por ello a, no sé, pensar que tiene un creador, ¿no? Independiente de la naturaleza, como, sabes, como Dios que las diseñó aparte. O sea, eso, quién sabe, ¿no? Pero inmanentemente sí se va moviendo de manera que parece ser inteligente la naturaleza, ¿no? Es un todo ordenado, está muy cabrón. Y pues pareciera que teorías, incluso de la física, no sé, la física cuántica, ¿no? Ya le pones cuántico a algo y ya suena muy cabrón, ¿no? Sí, a huevo. Oye, Ajá. hay que ponerle limítrofe cuántico, el Sí, no, podcast. el podcast No cuántico. mames. Sí, Sí, la banda se va a cagar. así nos van a oír, güey. Eh,
O sea, la física cuántica se ha dado cuenta de que hay cosas bien raras a nivel subatómico, ¿no? De que hay como partículas subatómicas que se quedan con la información y que pueden incluso conectarse, ¿no? Ah, el entrelazamiento cuántico, ¿no? A distancias enormes, ¿no? Y están como una reaccionando a lo que hace la otra, ¿no? Y eso pareciera sugerir que, de nuevo, hay un orden o un cierto tipo de inteligencia que subyace a eh, pues a estos movimientos de las partículas, ¿no? Y que no entendemos exactamente cómo funciona, ¿no? Sí. Porque no las comunica nada a estas dos partículas entre sí, nada, no hay una tercera partícula observable que mueva la información de una a otra, ¿no? Es como si el espacio, no existiera, ¿no? O sea, está rarísimo, es como si el espacio no las afectara, ¿no? Sí, que incluso Einstein se refería a ella, no sé si con un tono medio de burla o algo así, pero que la llamaba acción fantasmal a distancia, ¿no? Ujú. Eh, pero que si era burla, pues se la peló, ¿no? Porque es un hecho comprobado, ¿no? O sea, se ha comprobado que realmente sí funcionan así las partículas subatómicas, ¿no? Y Sí. ahorita me recuerda, por ejemplo, esto también, lo que mencionas. Eh, Basándose en la teoría de la mecánica cuántica, David Bohm también desarrolló una misma teoría que le llamó la del orden implicado. Él dice que el orden explicado es todo lo que nosotros vemos y que solamente es una manifestación física de estructuras muchísimo más finas y que no podemos ver, que están dentro de lo que él llamó el orden implicado. No sé cuál habrá sido antes, porque seguramente una influenció a la otra, que esto derivó y llevó a la teoría de cuerdas, ¿no? De que precisamente todo está organizado con pequeñísimos filamentos, ¿no? Que vibran y dependiendo de cómo vibren es Partícula, la ¿no? partícula, ¿no? Que va a Ujú. generar, ¿no? Y entonces, volveríamos otra vez a los pitagóricos con esta idea de que todo en el universo es vibración, ¿no? Vibración. Porque la Sí. teoría de cuerdas dice que de eso, todo es vibración. Eso se me hace, pero verguísima esa pinche teoría, está poca madre, ¿no? Y bueno, la otra cuestión es eso es como que por un lado, ¿no? Lo otro es Roger Penrose, también estuve viendo un poco de este güey, es un físico matemático, ganó el premio Nobel no me acuerdo en qué pinche año, pero pues lo ganó por ahí, ¿no? Eh, Por ahí, este bravo. Está bien. Ah, ya, perdón, soy muy tonta. Ya. y dices, bueno, cada quien lo gana como puede, ¿no? O como quiere. Como se lo den, pues sí, ¿no? Cada quien lo agarra como El quiere. chiste es tenerlo. Y bueno, aquí ya nos vamos a ir enfocando, o bueno, yo ya me voy enfocando un poco con esta onda de las inteligencias artificiales, porque él se decanta pues por esta teoría de la mente en la que involucra lo que ya mencionamos, un cuerpo, emociones y todo eso, y él descarta que realmente pueda existir una inteligencia artificial como tal, ¿no? Que dice, bueno, si las máquinas están haciendo tales cosas, ¿no? Pero de hacerlas, realmente las comprenden, porque esa es otra parte necesaria de la mente, ¿no? Ligada con la inteligencia, La la conciencia de comprensión sí, de ¿no? los actos que se realizan o del entorno, ¿no? Porque independientemente de que nosotros, por ejemplo, los que no sabemos nada de física, no podamos entender cómo funciona pues, la mecánica cuántica, pero sí podemos entender el reflejo de esa realidad, ¿no? En nuestro entorno y eso nos lleva a ser parte, pues, de eso mismo, ¿no? Entonces, y ahí están así como ya los límites, por ejemplo, entre una mente, digamos, natural y una mente artificial, ¿no? Entiéndase una inteligencia artificial. Eh, Porque él pone también de ejemplo, ¿no? Esta idea que también está basado en la teoría de la mente, de la máquina de Turing, que pues sí sería todo un pedo explicarla, ¿no? Pero bueno, o sea,
No, no sé, o sea, neta, fuera de mamada, yo digo que mejor busquen un video, quienes nos escuchan, de cómo funciona la máquina de Turing, porque también verla es como muy esclarecedor, ¿no? O sea, ver cómo funciona el input, el output, lo de la cinta que explican y todo esto, ¿no? Ujú, Este, pero que de ahí también vino otra cuestión, porque pues bueno, eso ya se considera a Turing como uno de los padres fundadores de la inteligencia artificial, y él pone una prueba que se llama la prueba de Turing, y que tiene que ver precisamente con el comportamiento humano a partir de cómo funciona su mente, que es determinar si un humano está hablando con una inteligencia artificial, una verdadera inteligencia, a partir de las respuestas que ésta dé, ¿no? Si el humano se confunde y no puede saber, bueno, es que no sé si estoy hablando con una máquina o con un ser humano, entonces ya se puede decir que una inteligencia artificial es tal, ¿no? inteligente. Pero Penrose dice, pues es medio tramposo esto, ¿no? Porque, y todavía hasta hace poco se ha intentado todavía cruzar, franquear, ¿no? El escollo que implica la prueba de Turing, pero se ha descubierto de que simplemente atascan de información a la máquina para que dé la mayor cantidad de respuestas posibles, pero basándose no en una comprensión de lo que le están preguntando, ¿no? Sino más bien en que buscan su base de datos y dice, esta es la mejor respuesta, ¿no? Pero no realmente está interactuando con un humano, no se está poniendo pues al tú por tú con el humano en términos de comprensión, Es la ¿no? discusión que hay con el chat GPT, ¿no? Que hay quien dicen es que no es una inteligencia artificial, es un modelo de lenguaje. Usan unos adjetivos, ¿no? Que justamente describen esto que tú mencionas, que sí, lo que hace es como un proceso un tanto mecánico, solo que en chinga, en super chinga, de que va como, no sé, me lo imagino como un árbol, ¿cómo se llaman estas madres? Un diagrama de flujo, ¿no? Como que va tomando así como, está este elemento, entonces estas posibles respuestas, y luego estas, derivaciones, hasta que te echa la respuesta a partir de este proceso, repito, mecánico, ¿no? No porque está realmente entendiendo lo que le estás preguntando, o sea, no sería una inteligencia artificial en toda regla, sería, dicen, un modelo de lenguaje. Exacto. Y es que, por ejemplo, me recuerda a otros casos, ¿no? O sea, porque bueno, o sea, hay un miedo terrible hacia las inteligencias artificiales, muchos de los cuales los encuentro completamente justificados, ¿no? Eh, Estoy recordando, por ejemplo, el caso de una inteligencia artificial que terminó la Sinfonía Inconclusa de Schubert, ¿no? Eh, y puta madre, se vieron una serie de cuestionamientos sobre la máquina está creando o qué está haciendo. Ujú. Hizo exactamente lo mismo que tú mencionas con el chat GPT. Eh, Comenzó a analizar todas las piezas de Schubert y la terminó de acuerdo a lo que él ya había hecho, ¿no? Ujú. Y un psicólogo se preguntaba, el problema aquí es que nosotros estamos partiendo de lo que Schubert ya hizo, pero Schubert, Claro. como el creador que era, es muy probable que no hubiera tomado esas mismas decisiones, ¿no? Porque, insisto, solamente están replicando la información que ya existe, ¿no? Sí. Entonces, una de las partes importantísimas de la mente humana, y creo que sí es junto con, no sé, la inteligencia matemática o el lenguaje, y bueno, que está íntimamente relacionada, es la capacidad de crear, ¿no? O sea, y lo vemos también con la mente de la naturaleza, ¿no? Que es yo creo que la creadora por antonomasia, ¿no? O sea, nos quedamos chiquitos frente a las creaciones de la naturaleza. Entonces, pues sí, o sea, hay un miedo terrible de que mentalmente una máquina nos sustituya, ¿no? Roger Penrose también habla de eso. No tenemos problemas con que las máquinas a nivel físico nos sustituyan. Y pues nos subimos a, no sé, desde una bicicleta pues, hasta un auto, o utilizamos máquinas para demoler edificios en un tiempo que haría palidecer a cuadrillas de trabajadores haciéndolo de noche y día, ¿no? Pero el problema es que nosotros desde lo mental y desde la inteligencia hemos generado esa capacidad de que los robots nos superen físicamente. Y es por eso tal vez que nos da tanto miedo pensar que intelectualmente esas mismas máquinas nos superen, ¿no? O sea, porque tendríamos que asumir esa superación. O sea, no habría de otra, ¿no? Y eso sería terrible para la especie porque se supone que eh, hemos sido superados físicamente no solo por las máquinas, sino también por los animales desde hace ya miles de años, ¿no? Y la inteligencia es a partir de la manera en la que nosotros
utilizamos la mente, es lo que nos ha dado esa ventaja comparativa, ¿no? Respecto a las demás especies, ¿no? También obviamente lo que nos ha llevado a la destrucción del planeta, ¿no? A menoscabarlo completamente, pero bueno, son las características, ¿no? Pero es interesante eso porque también ya ahí entramos un poco al terreno de la ciencia ficción, ¿no? Este miedo que se ha visto en muchas obras, ¿no? Literarias, en películas, de vernos superados mentalmente por una máquina y también de esta necesidad de buscar otros recursos, ¿no? Por ejemplo, drogas qué sé yo, ay, se me fue la onda. Plantas Implantes. neuronales. Exactamente, ¿no? Que acelere nuestra capacidad mental así de una manera estupidísima, ¿no? Y ya cuestiones acá súper mamonas como la telequinesis, ¿no? Leer la mente, cosas así, ¿no? Que es uno de los temas principales de Dune, por ejemplo, ¿no? Se supone que, Mm. o sea, bueno, si vieron la película, se darán cuenta de que no hay computadoras, o sea, Las pelis. no hay robots, no hay computadoras, porque supuestamente antes hubo como una catástrofe a partir del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Una catástrofe sí a nivel galáctico, ¿no? De la chingada. Y un poco en respuesta a eso, el ser humano empieza a tratar de potenciar su capacidad mental con otras tecnologías, ¿no? Y por eso en Dune hay como estas diferentes pues hay muchos tipos de personajes que tienen como ya sea poderes mentales, ¿no? O poderes de cálculo, impresionantes, ¿no? Y que lo logran a partir de la meditación o de rituales o del uso de las drogas, ¿no? El de especie. Ajá, porque Especie. ahí, o sea, uno de los temas es justamente este miedo de ser superados por las máquinas, ¿no? Mentalmente por las máquinas. Y sí está muy interesante. Creo que ese ha sido uno de los temas que más ha cautivado a la ciencia ficción, ¿no? El hecho de que la mente sí pareciera ser mucho más de lo que hemos pensado que es la mente, ¿no? Y esto ha dado pie incluso pues a concepciones erróneas, ¿no? Como el mentado disquedato científico de que solamente utilizamos el 10% de nuestro cerebro, ¿no? Y estas películas, Ah, sí. hay por lo menos un par, ¿no? Una con Scarlett Johansson, La de Lucy, Lucy, claro. y la de Limitless, ¿no? Sin límites, que Ajá. también es una droga que te la tomas y puedes explotar todo el cerebro, entonces te vuelves pianista, o inviertes en la bolsa, ¿no? Te vuelves así, Elon Sí. Musk, güey. Te van a Y quitar tu chamba con drogas. sí, sí, sí. Y eso, pues, digo, es falso, ¿no? Ya está demostradísimo que, pues no es así, ¿no? O sea, realmente diferentes zonas del cerebro, en teoría funcionan como para diferentes procesos y se usan como diferentes partes al mismo tiempo, ¿no? Y pues nada, la actividad Vamos a como sacar. puede variar dependiendo de los procesos. Ah, sí, hay cierta plasticidad, ¿no? Se te puede. De hecho, hay casos impresionantes de gente que ha sufrido lesiones cerebrales así grandes y ha logrado recuperarse, ¿no? Leí de Sí, un exactamente. Y que lo fíjate, penetró justo así ese un es, tubo, ¿no? Como de metal y estuvo un ratote, pues como vegetal, creo, ¿no? Y a poco fue recuperando la capacidad de movimiento y tal, hasta pues casi que recuperarse bien, ¿no? Del todo, ¿no? Tiene una impresionante capacidad Ujú. de adaptación el cerebro, ¿no? Por lo que parece. sí, justamente también hay quienes defienden, ¿no? La idea fisiologista de que precisamente, ¿no? O sea, la mente solamente se puede reducir al cerebro mismo, ¿no? Lo que ya bien mencionábamos. Pero justamente ese tipo de situaciones como las lesiones que han habido, infecciones cerebrales y cuestiones así en las que la gente puede seguir pues, prácticamente con su vida como tal, refleja este desconocimiento que tenemos precisamente de cómo funciona la mente en su totalidad, ¿no? También hay un caso extraordinario de un personaje en este libro de Oliver Sacks que se llama Musicofilia, que precisamente tuvo una infección en el cerebro y, y no podía hablar, no podía comprender, o sea, era en términos de inteligencia eh, muy, 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 muy reducido, ¿no? Pero una de las cuestiones que mantuvo intactas
fue la de comprender la música, por ejemplo. La podía interpretar sin problemas, la podía escuchar, la podía entender, ¿no? Entonces ya insisto, esto habla de cómo no sabemos realmente, o sea, cómo, porque ya ven que en estas teorías han querido eh, colocar en ciertas zonas del cerebro, esto funciona para tal, esto funciona para esto otro y todo. Y cuando surgen lesiones así, se dan cuenta de que, pues no, o sea, pareciera que toda la información está regada a lo largo de todo el cerebro. Sí, y que incluso se van formando nuevas, o sea, va cambiando el cerebro, físicamente con el tiempo, ¿no? Se van formando nuevas, creo que arrugas, ¿no? Se te va Sí, deformando con el tiempo, ¿no? A nivel físico sí, está muy cabrón. Y sí, como tú dices, eso pone completamente en cuestión, pues, hasta qué punto la mente depende del cerebro, ¿no? Depende de la materia, hasta qué punto, ¿no? Y es una gran pregunta, es una gran pregunta. Em, sin llegar a pensar que existe independientemente del cerebro, ¿no? Porque eso yo lo dudo, ¿no? O sea, sí, seguro. que pueda haber mente sin cuerpo, ¿no? No, lo dudo, pero sí pareciera que la relación es mucho más elástica, ¿no? De lo que pensábamos, ¿no? Eso está bien interesante. Yo Sí, me puse, ¿cuánto tiempo llevamos? Porque tú llevas ahí el cronómetro, más para no, ya 51 minutos, justitos. 51 minutos, ok, ok. Este, bueno, Bueno, yo igual también quería ahí anotar igual ajá, una última de las teorías, ¿no? Acerca de cómo se desarrolla este fenómeno, que también me parece muy interesante. Eh, Hay un arqueólogo que se llama Ángel Rivera Rizabalaga, ¿arqueólogo? tiene ajá, Ok, bueno, es neurólogo y también arqueólogo. O órale, sea, ajá. de estos güeyes que tienen pues, pinches cosas bien, mezclas bien extrañas, ¿no? Así Sí. de, o sea, estudió música y economía, ¿no? Madres así, ¿no? ¿Sabes, no? Este, Tiene un libro que se llama Arqueología del lenguaje. Entonces, él hace toda una cronología de cómo el cerebro poco a poco se va desarrollando eh, y, y menciona estas teorías de que el feto, todo el desarrollo del feto, hasta que ya nace, es un reflejo de cómo la especie misma se ha desarrollado evolutivamente a través del tiempo, ¿no? La filogenia que le llaman. Entonces dice que se ha podido rastrear cómo los puntos donde el lenguaje se desarrolla se comienzan a crecer, ¿no? Conforme se desarrolla el individuo, pues. Eh, y él pone el acento, él insiste en que si no hubiera lenguaje no podríamos desarrollar la mente como la conocemos, Ujú, porque o sea, la experiencia comienza desde el nacimiento, o sea, se puede decir que el pensamiento y el lenguaje se modelan mutuamente, ¿no? Ujú, O sea, el lenguaje es fruto del pensamiento, pero también es modulador del mismo. ujú, Aquí entraría también otro aspecto con las inteligencias artificiales. Eh, Mucho de nuestra concepción de la realidad la tenemos a partir de las metáforas que nosotros hemos logrado con cierto desarrollo del lenguaje, ¿no? Y las metáforas son completa creación humana, porque ya ven que incluso hay quienes dudan de que los animales carezcan de lenguaje, ¿no? ujú. Pero la idea de la metáfora, con todo también lo poético que puede llegar a ser, es una creación meramente de la especie, de nuestra especie, ¿no? Del Homo De hecho, sapiens sapiens que de hecho. dicen, ¿no? Paul Ricoeur diría que no hay lenguaje sin la metáfora, ¿no? Que es como un principio por el que hacemos el lenguaje. O sea, por ejemplo, que hay metáforas muertas que ya son como parte del lenguaje corriente, como la pata de una mesa, ¿no? Y Ajá, que hay metáforas vivas, que son, pues, por ejemplo, las de la poesía, ¿no? Pero que no hay lenguaje sin metáfora y que hay muchísimas metáforas como ocultas en el lenguaje corriente porque ya están, pues, arcaicas, ¿no? Ya no se reconocen como tales metáforas, ¿no? Se reconocen pues, simplemente como signos lingüísticos, ¿no? Ya. claro. Ajá. Y que sin embargo han modelado pues nuestra mente, ¿no? O nuestro cerebro. Eh, ¿Ibas a decir algo, Caro? bueno, sí es que, por ejemplo, hay muchos que estudian el náhuatl y justo que plantean que es como una lengua muy metafórica y demás. O sea, y sí, pero también
como que esta perspectiva probablemente tiene que ver con que lo estudian desde afuera, ¿no? Y desde afuera esas cosas se ven con más claridad que desde adentro, ¿no? Claro. Pero entonces sí, claro, hay muchos conceptos que en sí mismos para existir requieren una metáfora, ¿no? Y lo mismo en cualquier lengua, eso, Sí, nomás, sí, ¿no? claro. Sí, sí. Y que bueno, también me parece interesante como el planteamiento de este autor, porque justo es como, pues muy antropológico, ¿no? En el sentido, pues sí, como siguiendo la línea de Boas, por ejemplo, ¿no? De cómo hasta, o sea, cómo la percepción está mediada por el lenguaje, ¿no? Eh, eh, o sea, y está como este ejemplo muy conocido de que los esquimales tienen como ¿Cuántas palabras para la cuántas nieve, no? palabras para el matiz del blanco, ¿no? Justamente porque en su contexto y en su necesidades sociales está el de nombrar y percibir Claro. aquello, ¿no? Y entonces hace como una especie de dialéctica ahí entre la percepción y lo que existe en el horizonte, bueno, lo que puede existir y lo que se puede percibir, ¿no? Ajá. Y el lenguaje. Entonces, eso es interesante porque como que sí sigue esta línea muy hermenéutica de los antropólogos, ¿no? De entender cómo la mente es también un producto cultural y contextual. Claro, sí, porque ahí está justo el otro punto. Él dice que hay una serie de metáforas muy específicas que al inicio parecen ser las que determinaron la manera en la que nosotros íbamos a generar precisamente la cultura y después la civilización, ¿no? Que son la metáfora del tiempo, la metáfora del espacio, de la conciencia, no, perdón, la individuación personal y la individualidad colectiva, ¿no? Ujú. Que esos son los conceptos lingüísticos, o sea, que cuando nosotros logramos expresar eso lingüísticamente, también se manifiesta materialmente, ¿no? Como por ejemplo, en la idea del tiempo, eh, generar estructuras que traten de resistir precisamente el paso del tiempo, ¿no? O las tumbas, por ejemplo, la metáfora de la muerte, ¿no? Y que eso comienza a generar esta noción de cultura. Pero más importante aún, va modelando pues la mente, ¿no? Que es cierto, es muy probable que ahorita ya tengamos muchísimas metáforas esparcidas tan disímiles como pensamientos hay, ¿no? Como naciones tal vez haya. Hasta en el Este, lenguaje técnico de las ciencias, ¿no? O sea, conceptos de carga, ¿no? De carga eléctrica, de claro, fuerza, ¿no? exacto, repulsión o Ujú, cosas así. Sí, sí. y Que también no, hay, es como lo que decía Levi Strauss, o sea, porque, claro, el concepto de una carga es algo que uno puede sentir, ¿no? Uno puede traer literalmente una carga, así un pinche costal, ¿no? Ujú. Es algo sensible, ¿no? Es una realidad sensible que cuando la proyectas metafóricamente en el cosmos, ¿no? Como cualidad de algo más, te permite entenderlo, ¿no? Por sí, eso el sí, sí. pensamiento salvaje no es tan distinto del pensamiento científico como pensamos, en última instancia, ¿no? Hay como esta Ujú. comunicación. Perdón, pero Sí, no, sí, no, sí, sí. es que estoy bien Eh, grabado con Levi Strauss. sí, a mí ya me dieron ganas de leerlo, güey. Y, No sé, no lo hagas. No, sí, no, sí, no, no, prepárate, pero sí de ando, es que, plano. ay, güey, está difícil. Bueno, el pensamiento salvaje, ese libro sí está más accesible, pero Sí, no, tú lo dátelo, tú crudo y lo dátelo, cocido sí. está bien feo. Debo saber, de todo modo, ya si me rindo, pues no le voy a decir a nadie. Sí, exacto, nadie Ah, tiene ¿no? por qué enterarse, ¿no? Sí. Sí, y bueno, también ya, eso en la línea de este autor, ¿no? Porque ya después también hay otros escritores que, como Johnson y McAuliffe, se llaman, volviendo a esta idea del lenguaje y de la metáfora, de que también han habido cambios muy abruptos, también de cómo hemos concebido la realidad a partir de este lenguaje generador de mente. Por ejemplo, con metáforas como la de el dinero, ¿no? Del tiempo es dinero, por ejemplo. Y todo lo que ha implicado en nuestra manera de Pensar. conducirnos por el mundo, ¿no? O la idea de que el tiempo es un objeto que se puede tomar, estirar, que es un recurso no renovable, o la metáfora de una discusión como una guerra, ¿no? En la que uno pretende ganar, que yo tomo cierta posición, por ejemplo. Todos esos detalles configuran la manera en la que nosotros eh,
tratamos de conocer todos los fenómenos, ¿no? Ujú. Por eso el ejemplo que da Caro es también bellísimo, el de todas las maneras que tienen de referirse a la nieve en culturas que la tienen tan cerca, porque precisamente tratan de entender ese fenómeno a partir de ese desarrollo lingüístico, ¿no? Sí, Que y porque bueno, en este además, caso pues, resulta claro, de varias palabras para referirse, bueno, a lo que nosotros pensamos que es la misma cosa, ¿no? sí. Pero pues vista tan de cerca ya tiene unos matices que nosotros ya no podemos ver, ¿no? Claro, y si dependes de ello, o sea, si dependes de que la nieve esté de cierta, o que el hielo esté de cierta manera para poder, yo qué sé, pescar, güey, ¿no? Pues claro que es muy importante la diferencia, ¿no? Si le preguntas así a tu vecino, oye, ¿cómo está ¿no? ¿Cómo está afuera? Ah, hay hielo, sí, güey, pero ¿qué hielo? No mames, ¿no? O sea, hielo de, ¿no? ¿Se puede pescar? No se puede pescar, güey. Hay hielo en el Puedo horno. caminar sobre ese hielo, puedo, no sé, deslizarme, o sea, pues sí, hay diferentes usos para las diferentes propiedades que tiene el hielo, ¿no? O la nieve, o lo que Ujú. sea, sí. Pero para nosotros son lo mismo, ¿no? Es como, hielo es Sí, hielo. exacto. Y sí, quería leer es un fragmentito, o sea, lo que ahora sí, sí, quería leérselos también, como para concluir con esta idea de la mente forjada a partir del lenguaje, ¿no? Ujú. Dice, sin una conciencia reflexiva no pueden existir los conceptos religiosos, con independencia de sus propias características. Sin tener una autoconciencia mínimamente desarrollada, no pueden nacer las lógicas preguntas existenciales sobre nuestro propio origen y destino, ni las causas o control del desconocido mundo que nos rodea. La universalidad en todas las culturas humanas conocidas, tanto en el pasado como en el presente, parece indicar que es una consecuencia intelectual derivada de las características cognitivas de nuestra especie. Así, podría entenderse como un funcionalismo cognitivo, pues nace del concepto de conciencia reflexiva o autoconciencia propia de los humanos, que se desarrolla con ciertas características ambientales y sociales. Cuando esta forma de conciencia tenga lugar, adornos personales, tumbas fúnebres, etcétera, las puertas de lo religioso estarán abiertas para su creación y desarrollo, es decir, para elaborar un simbolismo consciente o elaborado por nuestra recién adquirida conciencia reflexiva. ¿Y por qué este fragmento? Porque también hablar de cómo la religión también es uno de los aspectos importantes de la mente, ¿no? Porque bueno, pues ya saben, no estamos en el siglo XXI, donde todo el mundo Es ateo. es ateo, todo el mundo dice, la religión es el opio del pueblo, ¿no? Pues les encanta esa pinche frase, ¿no? Y cómo aquí expone esta idea de cómo están íntimamente relacionados la idea de la autoconciencia, el desarrollo del lenguaje y también de La cómo religión. esos aspectos religiosos, ¿no? Y esos conceptos también son parte integral del desarrollo de la mente humana como la conocemos, que tiene miles de años ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso nos remite de nuevo a Kant, el asunto del problema del juicio reflexivo, ¿no? Que es la pregunta del para qué, ¿no? La pregunta del para qué esto, para qué la existencia misma, ¿no? En un ser autoconsciente, esa pregunta se introyecta, ¿no? ¿Para qué vivo, ¿no? ¿Para qué yo, ¿no? Y claro, eso es, como bien dice el autor, es dejar la puerta abierta pues para la religión, ¿no? O para cualquier metafísica, o sea, porque claro, o sea, el ser humano parece que por naturaleza se pregunta la causa, ¿no? La causa, el por qué o el orden que está detrás de lo que percibe, ¿no? Tiene como una vocación metafísica innata, ¿no? O religiosa, si queremos verlo así, también, o sea, es... O sea, no es un error, no es un error, no es superstición, güey, no es vivir en el engaño, o sea, es realmente lo más natural del mundo. Si tienes conciencia reflexiva y conciencia de sí, preguntarse, pues, ¿para qué chingados? Sí, sí, justamente, ¿No? sí, sí, Y sí, es exactamente. enteramente, pues, válido, ¿no? Es propio de un ser racional, güey, ¿no? Lo raro sería como no preguntárselo, ¿no? Y vivir así irreflexivamente, ¿no? Y además otra cosa que hay como en esa visión es un poco esta idea de que la ciencia era una especie de telos. O sea, que es interesante porque esa banda normalmente es como
como que no concientiza que muchas de las ideas que tiene son en realidad religiosas o metafísicas, mejor dicho. O sea, sí, funcionan como una metafísica, Ujú. ¿no? No, como toda esta idea de la superioridad del pensamiento científico y lo que ellos llaman el pensamiento crítico, que si no es la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, la verdad es una mamada como usar ese concepto así como si fuese Sí, no, si no como, estás criticando también las estructuras no, económicas. o sea, que como chiste, ¿no? Porque así le llaman teoría crítica, pero es como un edificio, ¿no? Pero si Ujú. no es como, se me hace como un poco como tomarlo, ¿no? Como cuántico le pasa un poco, ¿no? Ujú. Al concepto de crítico, de Sí. teoría Sí. crítica, De la taza cuántica, ¿no? ¿no? Está llena y vacía al mismo tiempo. Bueno, esta banda que apela tanto al pensamiento crítico o lo que sea que entiendan por eso, no se da cuenta que su forma de pensar es muy metafísico. Ujú. Y ya se me fue el avión de lo que Y iba a que la decir. ciencia misma tiene como una especie de metafísica implícita, ¿no? Ah, ya, gracias. Sí, y entonces es interesante porque toda la ciencia en esa metafísica es una especie de telos. Telos a efectos prácticos es como una especie de fin último de algo, de un sistema, ¿no? Por eso, por ejemplo, hay sistemas filosóficos que se les llama teleológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque llegan Están orientados a la finalidad. para que ustedes entiendan así, la cosa más teleológica del mundo es el cristianismo. ¿Por qué? Porque lleva al juicio final y el triunfo Ujú. de Dios o algo así, ¿no? Entonces, pero también la visión del progreso es un sistema, o sea, del progreso de Occidente es otro telos, ¿no? Y esta idea, y la banda como de ahora habla como de la ciencia como si hubiera sido un telos, ¿no? O sea, el que necesariamente se hubiese llegado, y entonces hablan del pasado como proyectando la ausencia de esa ciencia, ¿no? Entonces dicen, es que antes cuando no tenían ciencia, ¿no? Y eso es como bien raro porque en realidad es una contingencia histórica que nosotros sí tengamos ciencia, ¿no? Sí. Pero entonces hablan del pasado y de cualquier sistema no occidental como que su principal característica es la ausencia de ciencia, Ajá. ¿no? Sí. Lo cual lo hace comportarse, o sea, lo cual o sea, digamos, justamente reafirma este papel de pensamiento metafísico, ¿no? Es como cuando los cristianos ven a los no cristianos como herejes, ¿no? Un Eh, poco como en este mismo sentido, ¿no? De proyectar como una verdad histórica hacia el pasado y hacia lo universal, Ajá. ¿no? Entonces, Sí. eso es interesante. Que además es una visión muy ciega porque es entender la ciencia casi siempre nada más desde la matematicidad, ¿no? Desde, o sea, Y de la- ajá. desde esta noción de lo matemático, Y de ¿no? lo que aceptan las comunidades científicas como Ajá. hoy la Cuando también hay otros tipos de epistemis unianas, digamos. que podríamos denominar científicas, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, yo decía algo, se me fue. Sí, sí, yo decía algo. Ah, sí, y esta mentira el paso del mito al logos, ¿no? Que nos enseñan en la prepa, Ah, sí. ¿no? Como, sí, estaban, la gente Creo que pensaba no te lo enseñan en la prepa. míticamente y de repente nos volvimos todos bien lógicos y racionales y así somos hasta la fecha. Ah, cabrón, ¿en serio? ¿No? Ay, que además eso Está pasó muy cagado. en la época de Aristóteles, güey, Que ¿no? todavía, Entonces, somos ración. hasta la fecha hay como economistas que no entienden o sea, que no les checa el modelo porque no toman en cuenta que hay compras que no son lógicas, ¿no? Los que no son Por institucionalistas, claro. ejemplo, ¿no? Que hay compras que no son, que no dependen Racionales. de la razón y de la Sí, lógica, sino de otras cosas, ¿no? De Latinoamérica. esos abismos de la mente humana, ¿no? O sea, exacto. Porque es lo que quiere decir, que realmente lo que, bueno, por ejemplo, por lo menos desde la escuela filosófica que yo sigo, ¿no? Que es la hermenéutica simbólica, que pues además está muy influida por la fenomenología, este, eh, está la idea, por ejemplo, de que lo que subyace a toda la capacidad espiritual, o sea, el Cultural. pensar, el hablar, el representar imágenes, el hacer música, ¿no? Lo que subyace Pensamiento simbólico. a eso es el pensamiento simbólico, ¿no? La función simbólica, lo que llama casi la función simbólica, que en última instancia es como la de tomar una cosa por otra cosa, ¿no? O sea, la de pensar una cosa a partir de otra cosa, que es como una metáfora, ¿no? Es como una metáfora. Y entonces, para Cassirer y otros pensadores, ese es digamos, el principio con el que está hecha el lenguaje, claro, pero también la ciencia, ¿no? Los conceptos de la ciencia. Y
Y por eso es tan importante, digamos, o sea, por eso se abocan tanto a entender justamente la función simbólica, porque esa es, digamos, la clave para entender la mente, ¿no? Según estos pensadores. Entonces, a mí me parece, sí, me parece interesante porque hay que ya trascender como todo este ámbito racionalista, ¿no? De que lo que vale más es la razón, ¿no? Lo que vale más es el pensamiento lógico, etcétera, ¿no? Hay muchos otros tipos de, no solo de conocimiento, sino también de expresión, de percepción, de representación, que son también muy válidos y que además son también constitutivos del ser humano, ¿no? Incluso preexisten el pensamiento racional, ¿no? Sin la capacidad de simbolizar no habría pensamiento racional, ¿no? Entonces, un poco también tratar de entender al ser humano a partir de ese ámbito mucho más amplio, ¿no? Es la totalidad de sus facultades espirituales y no nada más La mente, la pues, ¿no? mente. Sí, sí, bueno, las facultades espirituales, para no decir la mente, porque siento que decir mente ya tiene como una carga muy, pues muy racionalista, siento yo, ¿no? Como que si dices mente hay quien ya no está entendiendo los sentimientos, las emociones, Sí, 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 la, sí, sí, la sí. estesis, ¿no? Y es que también, o sea, aparte de del dogma cientificista, ¿no? De que, o sea, hay ciertos aspectos que ellos necesitan, ¿no? Para construir precisamente esta ideología, ¿no? O sea, tamaño, solidez, extensión, o sea, cuestiones que pueden tocarse, ¿no? Pero, por ejemplo, Juan Arnau se pregunta estas mismas preguntas que nos estamos haciendo, ¿no? Pero si volteamos a ver precisamente las emociones, todo lo que tiene que ver más con lo que llamamos sentimientos y todo esto, dice, ¿cómo podemos medir cuánto pesa una nostalgia, ¿no? ¿Cómo medir los miedos, las esperanzas que tenemos, o cómo podemos compararlos con otros miedos y esperanzas a partir de esos parámetros que toman como de tamaño, solidez, extensión, ¿no? Ujú. Precisamente es parte de entender que la mente va mucho más allá, como lo están mencionando, ¿no? O sea, hay aspectos que tenemos que ya incorporar a nuestra noción de lo que es la mente para tratar Mm. de romper la inercia de ese dogma cientificista, ¿no? Yo Sí, creo. porque, perdón, quiero traer a colación la carrera intelectual de Gastón Bachelard, Ujú, ujú. que es filósofo de la ciencia, epistemólogo, Mm. y que empezó en las ciencias duras, en el ámbito de la matemática, de la física, ¿no? Y su primer libro, que se llama El psicoanálisis del fuego, lo que él planteaba era hacer un estudio del lenguaje, de las metáforas, del pensamiento científico, para ver cuáles de ellas no eran tan científicas, ¿no? Cuáles de ellas eran metáforas, digamos, poéticas, ¿no? Y un poco lo que quería al principio, al menos al principio, era como depurar el pensamiento científico de estas metáforas, ¿no? Pero Es pero parte. en el proceso se enamoró de ellas, güey, ¿no? Se enamoró de ellas y entonces lo que le empezó a interesar fue el estudio del imaginario, ¿no? Y entonces empieza con estos libros que son bellísimos, ¿no? Además de ser muy interesantes, son libros bellísimos, de un lenguaje bellísimo, que son los libros que tiene sobre el imaginario y los elementos, ¿no? Tiene dos sobre la tierra, tiene uno sobre el agua, el aire y los sueños también, uno sobre el tiempo y otro sobre el espacio, que también son excelentes, todos son excelentes. O sea, lo que puedan de Bachelard, léanlo, ¿no? Cómprenlo, léanlo, están estos breviarios del fondo que son bastante Son baratos. inconseguibles. Ya son inconseguibles. Ay, qué mal. Tú mismo fue un pedo Me conseguir costó, esos, ¿verdad? así, Bueno, si los encuentran, por uno de esos si breviarios. los encuentran, si los encuentran, consíganlos, ¿no? A lo que ves que justamente está bien interesante cómo va haciendo como este rastreo de las imágenes de los poetas, ¿no? Por ejemplo, de las imágenes de la tierra y cómo hay imágenes de la intimidad, del poder, ¿no? La imagen de la semilla, ¿no? Por ejemplo, lo que implica la semilla, ¿no? El desarrollo, la potencia, ¿no? Lo concentrado, ¿no? Lo que está en síntesis, lo que implica la casa, ¿no? Lo que implica la cueva, lo que implica el trabajo físico, ¿no? El limpiar, por ejemplo, en el agua y los sueños, lo que implica el limpiar, ¿no? Y llega a conclusiones interesantísimas que no son las de la ciencia, ¿no? Dice, por ejemplo, que hay una imaginación que trabaja en las manos, ¿no? La imaginación del alfarero, por ejemplo, ¿no? Que es muy táctil, ¿no? Que es a partir del trabajo con la materia, ¿no? Y de ir palpando la forma y todo esto, ¿no?
y de cómo es algo que se desarrolla, ¿no? O sea, eh, pues sí, es bien interesante, o sea, no solo sirve para entender la poesía o el pensamiento, por ejemplo, de los niños, ¿no? Porque, por ejemplo, esta imagen muy conocida de la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Que es como una especie de problema que se plantea la imaginación a sí misma, ¿no? Es como una especie de problema matemático de la imaginación, que no se resuelve por medios matemáticos, sino por medios de la imaginación, ¿no? Y entonces, por eso un niño puede imaginarse que esa serpiente desaparece, ¿no? O sea, si se muerde la cola, termina como por consumirse a sí misma, ¿no? Y es Mm. normal que la imaginación imagine eso, ¿no? Es porque la imaginación sigue como una suerte de principios, ajá, que le son muy propios, ¿no? Que obviamente no puedes, o sea, ya cuando los empiezas a enumerar racionalmente, pues suenan como muy pedorros, ¿no? Porque la razón pues, tiene ese efecto de distorsionar todo lo que es imagen y es vívido en la imaginación, ¿no? Este, entonces es muy interesante, ¿no? Sirve también para entender ciertos ritos, ¿no? El ritual del bautizo, por ejemplo, que te avientan una gotita de agua, ¿no? Y es la aspersión, ¿no? La aspersión de una gota de agua es suficiente para limpiar toda la impureza, ¿no? Porque eso es lo que puede hacer el agua, ¿no? Como el agua más pura puede limpiar la impureza más impura, ¿no? En una cantidad mínima, ¿no? Y eso es algo que se repite, ¿no? En obras literarias, en otras culturas, en obras míticas, ¿no? En procesos mismos de la imaginación. Y eso, pues, es una facultad también que creo que ha sido muy vilipendiada, ¿no? La imaginación ha estado siempre, la filosofía occidental la ha puesto en un segundo plano, como la loca de la casa, le llamaban, ¿no? Em, y pues en realidad creo es pues una facultad importantísima, ¿no? Fundamental. Einstein decía que la imaginación era más importante que la inteligencia, ¿no? O sea, los problemas que se planteaba Einstein eran problemas de la imaginación, ¿no? ¿Qué pasa si viajas a la velocidad de la luz? ¿No? ¿Qué pasa si vas montado en un rayo? ¿No? ¿Cómo ves el mundo desde esa perspectiva, ¿no? Sí, justamente como, o sea, ¿cómo pueden hacer eso también cuando muchos de los pilares de la ciencia, como el mismo Einstein, pero pienso también en Michael Faraday, ¿no? Que no tenía una formación científica, pero que tiene una imaginación brutal, ¿no? Precisamente, ¿no? Que simplemente no tenía la capacidad de traducir en términos matemáticos todo lo que imaginaba y lo que iba descubriendo, pero la base de eso era la imaginación, completamente, ¿no? Y Sí, muchos de los trabajos posteriores, en muchos campos de la ciencia se los deben a él. ¿No? sí, claro. Y también la imaginación entendida como el modelo, o sea, como el hacer una imagen, o sea, por ejemplo, un modelo del sistema solar o un modelo del átomo, pues también contribuyen a que uno entienda el sistema solar o el átomo, ¿no? O sea, más allá del puro concepto, ¿no? Te pueden explicar y definir el concepto de átomo, pero si no te lo ilustran, no lo vas a entender Claro. igual, ¿no? Entonces también, sí, si no lo representas. Entonces también la representación tiene sus ventajas, incluso para el puro conocimiento racional, ¿no? Es necesaria, ¿no? Y conceptual, ajá. O sea, en el sentido de que incluso aunque sea algo completamente racional, tienes que, Y aunque sea representártelo. Ujú. no necesariamente de lo racional, sino de la imaginación, pues, Exactamente. entonces, Ajá. construir una representación. Ujú. Y eso, es que justo esto que dices de cómo la ciencia a veces ha vilipendiado esa capacidad de la metáfora y de la representación, me recuerda mucho a un libro de Gordon Childs, que bueno, es un arqueólogo muy importante, que es el que plantea todo esto de la revolución neolítica, de que a partir de que pues las culturas comienzan a producir alimentos en una cantidad suficiente y tienen excedentes, pues se desarrollan ciertas instituciones sociales que conllevan al origen de la civilización. O sea, toda esa tesis es de Gordon Childs, pero eso no es de lo que quiero hablar, sino que en algún punto de un librito que se llama El origen de la civilización, él dice que los neandertales, creo que está hablando de los neandertales o de los primeros Homo sapiens, así, pero del periodo, obviamente, paleolítico, ¿no? No, sí, está hablando de los neandertales, ¿no? Que tenían una especie de pensamiento que él llama precientífico error, o sea, y que es además el origen de la religión. O sea, y entonces él plantea que el origen de la religión es una especie de ciencia errónea, en el sentido de que los primeros ritos de enterramiento se ubican, ¿no? Justamente porque a los cadáveres se les pone cinabrio, ¿no? Desde el paleolítico pues hasta muy entrado, ¿no?
ya al mundo, digamos, civilizatorio humano, ¿no? De grandes culturas. O sea, todavía hasta hace 500 años aquí había entierros de cinabrio, para que me entiendan. Que el cinabrio es un mineral, bueno, es un derivado del cobre, ¿no? Es un mineral ¿no? Asociado a las minas, a la presencia de cobre, ¿no? Y que es rojo. Y bueno, lo que decía Gordon Childe es que la gente como cazaba, bueno, estos homínidos cazaban y decían, no, es que la sangre es lo que le da la fuerza vital a los animales, ¿no? Porque cuando los cazas, pues se les sale la sangre y se mueren, ¿no? Entonces rojo, pues entonces se mueren, hay que ponerles rojo porque eso les devuelve la energía vital. Y que pues, igual no se revivió nadie con el cinabrio, pero que de cualquier manera ellos no identificaron que estaba erróneo su Y lo procedimiento siguieron haciendo. y que entonces se fosiliza y eso se termina volviendo un rito. Obviamente, Gordon Child no era antropólogo, ¿no? Y nadie tomó como tan en cuenta esa. Yo recuerdo mucho, mucho ese pasaje porque me acuerdo a mí misma leyendo el libro en la biblioteca central que tenía como una especie de patiecito donde yo solía leer siempre porque en ese tiempo de la prehistoria ahí se podía fumar, ¿no? Tabaco, claro, y porque estaba dentro de la biblioteca Para nosotros era fuera de la Sí, biblioteca. exacto. Y me acuerdo así que dije, porque además, a mí me gustaba mucho la historia de la. Te dio el tamafato. No, me dio el tamafap, ¿no? Por eso me acuerdo mucho. Y hasta me acuerdo que llegué a mi clase de prehistoria enojada por esa parte. Y el maestro así, bueno, sí, pero eso no va de eso el libro, no, tranquila. O sea, sí, o sea, Es como del siglo XIX. seguro ¿De tiene cuánto era muchas imprecisiones en muchos sentidos, ¿no? No te lo tomes tan a pecho. O sea, además la te invade otra cosa. Pero eso, ¿no? Este menosprecio como intrínseco por esa forma, o sea, por esa parte del pensamiento, como que ni siquiera lo toma como parte de la inteligencia. Es interesante, ¿no? Porque nuestra forma de cuantificar, por ejemplo, la inteligencia, que es algo como muy de la psicología contemporánea, pues de pronto no hay como, o sea, siempre es el pensamiento matemático, ¿no? Pero no la capacidad de representación, Sí. o no, o más que solamente, por ejemplo, en cierto sentido, ¿Cuál ¿no? es el simétrico de esta completar imagen, no? pero pues eso es muy limitado, ¿no? Sí. No sé, por ejemplo, no sé, ve la capacidad de entender metáforas, ¿no? O etcétera. Sí. Pero metáforas, o sea, es como una cuchara es al alimento lo que la pala es a. ¿No? Bueno, Así por son. ejemplo, sí, eso sí, sí es Ajá. más común. Eso, pero esas son metáforas como triviales, ¿no? O sea, no. Cosas más Ajá. complejas, ¿no? Sí. Sobre el pensamiento simbólico que también Eso no lo miden entenderse ni tienen como manera de medir. la Ajá. inteligencia y no hay como, todo se reduce a la capacidad de hacer cálculos, ¿no? Mm. Sí, patrones numéricos, figuras, ¿no? No sé qué, sí, exacto. Sí, que sea medible dentro de ciertos parámetros, ¿no? Esa es la base. Sí, es la base. Y eso, es interesante eso de Gordon Shell también por lo que implica, en el sentido de que finalmente se considera que el origen de los ritos funerarios o del arte pariental, por ejemplo, pues es el origen ya del Homo, o sea, de la presencia del Homo, ¿no? Sapiens, como cromañón, digamos, moderno, ¿no? O sea, y entonces, de alguna manera está implícita la idea de que la naturaleza humana y eso que hace a la especie humana, digamos, dominar, al menos desde el punto de vista material, ¿no? La Tierra, pues es justamente esa forma de pensamiento y sin embargo es la forma de pensamiento que menos interés suscitó en muchos sentidos, tanto para la antropología, bueno, ahora ya no, ¿no? Pero en su momento, ¿no? Y que ha sido como muy, bueno, hasta la fecha es muy menospreciado, ¿no? Es algo que nosotros sabemos bien. Exacto. Y es como el mito también que quieren generar de la objetividad, ¿no? Completa. Ajá, Y suprimir esos aspectos subjetivos pudiera. como si no participaran de la misma realidad, ¿no? Inclusive, ahorita estaba recordando una frase que también se aventó este Bernard Heisenberg, ¿no? Que, o sea, es un científico, ¿no? Y de los, pues, que consideran pilares, ¿no? El desarrollo del principio de incertidumbre, que ya apunta precisamente a eso, ¿no? Que sea, nosotros no conocemos la naturaleza tal cual es, ¿no? La conocemos sometida a ciertos parámetros de medición. Ujú. O sea, no podemos pensar que realmente somos completamente objetivos y que estamos viendo el mundo como es, ¿no? Sí. Igual, ¿no? Esta misma idea de, digo, así más espiritual y más profunda de que tiene el Talmud, no sé si la habrá tomado de ahí, ahorita apenas estoy haciendo la conexión,
de que dice que no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos, en la idea de que también, o sea, el mundo se está generando a partir de nuestra mente subjetiva, ¿no? O sea, nosotros vamos creando poco a poco la realidad, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, Schopenhauer, Schopenhauer dice que no hay objeto de conocimiento sin sujeto cognoscente, ¿no? O sea, depende uno del otro. Si tú te tratas de imaginar algo sin un sujeto, algo que no lo vea nadie, y te pregunto, ¿qué cualidades tiene? ¿No? Y tú me dices, no, pues tiene una forma. No, pues ¿cómo puede tener forma si no lo ve nadie? ¿No? Sí, ¿Cómo puede tener un color? ¿Cómo puede tener ciertas propiedades táctiles si nadie lo toca? ¿No? O si nadie lo. Entonces, sí, o sea, pues sí, ¿no? O sea, si como este koan, ¿no? Si un árbol cae en medio del bosque y no hay nadie que lo oiga, no hace ruido, ¿no? sí, El ruido solo existe como una manifestación de quien, lo perciben, ¿no? sí, de un órgano auditivo, güey, ¿no? Y es interesante, hay por ahí un librito de, ni me acuerdo cómo se llama, pero es de Emanuel Bernstein, que es un sociólogo, ¿no? Que es de estos que trabajaron eso del sistema mundo, pero el librito trata más bien sobre las ciencias sociales, ¿no? Y es interesante porque él plantea que, digamos, entre finales del siglo XIX y inicios del siglo XX sí hay como una especie de dialéctica muy interesante entre el mundo de las ciencias y el mundo o sea, de las ciencias duras y el mundo de la filosofía, que aquí hay que hacer como el paréntesis, ¿no? Que de pronto hablamos, una cosa es como la sociedad y el sistema capitalista entiende las ciencias y otra es como los científicos entienden la ciencia, ¿no? Entonces muchos físicos y químicos y así, pues que se dedican sobre todo a las ciencias duras, pues están en otro rollo. ¿No? Y a veces se burlan como de los divulgadores y de la manera en la que la gente que no se dedica plenamente a las ciencias, pues hablan de la ciencia justo reduciéndola como a esta especie de Conocimiento ya dado. conocimiento infalible, exacto, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, no, o sea, estamos como, o sea, nosotros y la religión no estamos tan lejos, ¿no? Digamos, en nuestra umbral de certeza, por lo menos, ¿no? Sí, 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 Pero, sí. pero bueno, un poco es interesante cómo a inicios del siglo XX, bueno, finales del XIX y en el XX, tanto en las ciencias duras como en el mundo de las ciencias natural, de las ciencias sociales y de la filosofía, pues se dio esta cosa de la relativización, ¿no? O sea, como que las ciencias sociales sí empezaron a ser conscientes mucho, pues de esto, que no es que surgieran ahí, ¿no? Es todo esto desde Herder, ¿no? Digamos, la filosofía está hablando como de horizontes de sentido, de que, pues la percepción determina realmente lo que estamos entendiendo del mundo y no es realmente algo objetivo, como, o sea, ¿no? Como que el objetivo no existe, ¿no? Al menos no para no como algo factible para los seres humanos, ¿no? Pero en ese momento se empiezan como a conjugar tanto en la física como en la química, por ejemplo, con la teoría de la irreversibilidad de Ilya Prigogine, como se pronuncie, ¿no? Con la tradición hermenéutica y luego con la teoría de la relatividad, pues empieza como a conjuntar como esta especie de visión de que en realidad la percepción va a determinar buena parte de la realidad, Sí, ¿no? efectivamente. Y que es una cosa que no está dada, Ujú. ¿no? Es Sino como que observa. Sí. el mismo principio de incertidumbre, ¿no? Ese de Es que como el principio de Exacto. Y incertidumbre. Ajá. que tú estás modificando el fenómeno, ¿no? Sí. o sea, no tanto en el Sí. mundo de los que hablan de, por ejemplo, de los divulgadores de la ciencia o de nosotros mismos, de lo que podamos saber de física o química, qué sé yo. O sea, pero ya visto como desde quienes sí se dedican a investigar eso, pues en realidad no están tan, o sea, no pueden mantenerse tan lejos de lo que dicen sobre la realidad, por ejemplo, los filósofos, ¿no? Entonces eso es interesante porque de alguna manera sí lo están viendo. Por eso los físicos y los filósofos nos llevamos también en las pedas. Físicos puros, ¿no? Sí, los Porque físicos, también, pues sí, los físicos teóricos. Ajá. que también hay que decir, ¿no? Ajá. Muchas. Sí, sí. En México todavía hay un poquito de eso, y eso hace algún tiempo me lo De- dijo, hace algún tiempo me lo dijo un sí, amigo, como ciencia teórica sí, todavía. ¿no? Ujú. Que los grandes centros de producción científica, esa cosa está como cada vez más marginada, ¿por qué? Porque claro, no tiene una aplicación directa en el mundo Sí. de la tecnología espacial, aeronáutica, de la alta tecnología. ¿Cómo ponemos esto en un misil? No, no sabemos. Pero cuando, digamos, los grandes avances de las ciencias se estaban dando en el ámbito de la teoría, como a Escuchar lejos. principios del siglo XX y hasta mediados y hasta los años 50, pues entonces ahí hay una especie de conjunción en las visiones, tanto de las ciencias sociales y humanidades como de las Ciencias ciencias duras. duras, ¿no? Ujú. Y que apelan justo a esta relatividad de lo que se
piensa, Lo que se percibe, sí. ¿no? Sí. Pues sí. Sí, de lo que se piensa a partir de lo que se percibe. ¿Por qué? Porque la percepción pues va cambiando y de eso se alimenta, ¿no? El pensamiento. Sí. Y también los fenómenos físicos y químicos. Ay, bueno, ya mejor me callo. No, porque, pues sí. ¿Qué llevamos ya? Llevamos un poquito más de una hora, ¿no? Seguro. Sí, ya vamos, 1:20. 1:30 justamente. Ay, güey, no, pues ya, vamos cerrando, Vamos, Pues porque, vamos. que si no, no nos van a oír. ajá. Sí, Casi no hablamos de eso. ahora no, ¿verdad? Ahora fue más de braille filosófico y sobre ciencias. Pero sí mencionamos Dune. Bueno, ya mencionar, por ejemplo, Más que Humano, ¿no? Que también, habla Entonces, sobre los mutantes, sí, mucho el asunto de los poderes psíquicos, ¿no? Yo quería hablar un poco de eso, pero la verdad es que o sea, se nos fue más por el lado de las teorías de la ciencia y eso, entonces eso lo podemos dejar para otro episodio, ¿no? El asunto de los poderes psíquicos y todas estas teorías de la mente pseudocientíficas, ¿no? Bueno, por lo menos busquen es como explicar cosas que están en el mundo de la metafísica desde una perspectiva. Que es un poco como lo que decía el científica. Ajá, espiritismo, ¿no? Un sí, poco es eso, sí, claro, ¿no? Como claro. una Eso lo continuación de vamos a la dejar para otro, filosofía y todo eso. Ajá. sí, para otro episodio. Y creo que pues estuvo bueno, bastante denso, pero muy bueno. Sí, sí, Al estuvo domingo, ¿no? Para chingón. descansar en domingo. Ey. Sí, en lugar ya, si no hay nada bueno en Canal 5 pues escucha nuestro podcast. No hay Sí, no bueno, nada bueno en Netflix, porque van a poner yo ya ni tengo tele. Arma Mortal en Canal 5, ¿no? Películas No, de la que siempre 40 ponen, años, ¿cuál es güey. esta? La de los gusanos que están por debajo de la tierra, estos gusanos gigantes, ¿cómo se llama? Ay, no, sí, no me acuerdo cómo se llama, pero sí que es como de terror, ¿no? Que están Sí, así hasta hay un con la meme que gente dice, y no importa en qué punto temporal prendas Canal 5 siempre va a está, estar esa película sí, güey. con Kevin Bacon, creo sale ese Ajá, güey. Simón, sí. Sí, mejor escuchen nuestro podcast. Sí, Algo para despedirnos, Alejandro. pues yo les quiero recomendar un libro, bueno, son dos libros que hablan precisamente de este cambio de paradigma que bueno, que he intentado mencionar. Están editados por Atalanta. Este, Así que sí, está ahorren. bien pinche caro, vale pa' pura madre, pero Ay, bueno, pero yo mira, los, entre los de Atalanta y luego las ediciones de 3.500 varos del siglo XXI México, que además tienen subsidio de la UNAM y del INA, güey, ya dices, bueno, está bien Atalanta, está sí bien. se pasan de verga esos güeyes, cómo me emputó cuando lo pusiste, neta me emperró bien cabrón Como ves, ese, no o lo sea, supero. no, es que sí es no, neta sí es una mamada, o sea, ay, ya me emputé otra vez, pero con justa razón, la neta. Piensa en tus libros de Atalanta, piensa en tus libros de Atalanta, que a todos nos ponen de buenas tenerlos, ¿no? Algún. Verlos. Sí, ¿Qué, qué, pues, qué libro? Ajá. uno es La fuga de Dios de Juan Arnau, y el otro se llama El cosmos arquetipal de Keiron Legris, en el que él ya retoma lo que les dije de Richard Tarnas, de esta idea de una mente así cósmica, ¿no? En la que todo juega un lugar. Son libros muy interesantes que además quieren romper esto que mencionaron ustedes dos hasta el final, eh, del mito del objetivismo, de pretender que realmente se puede conocer la realidad, sin que intervenga ningún otro factor que no sea medible, todo esto, ¿no? Son libros muy, muy interesantes, la verdad, ojalá sí quienes nos escuchen los puedan conseguir y pues ahí nos comenten, ¿no? Ese del cosmos arquetipal lo he visto, sí lo he visto. Hay Sí, es cosas. una cosa muy, muy interesante porque además explica de una manera yo creo que muy chingona y breve estas teorías de Sheldrake, de David Bohm, de lo del orden implicado, las mismas teorías de Richard Tarnas, se va muchísimo también por las teorías de Jung. Ujú. Está muy Claro. bueno el libro, la verdad es un buen libro así como para meterse en esta onda, ¿no? Suena chido. Caro, algo para despedirnos. No, pues solo descansen y sean felices dentro de lo que cabe y dentro de lo que puedan. Muy bien. Yo quería dar un aviso parroquial el próximo sábado. Vamos a estar en el Círculo de Ciencia Ficción Sisigias en Puebla, en Cholula, la bonita Cholula. Ahí vamos a estar presentando la novela Los Onironautas, perdón, hasta yo me trabo con el título, Los Onironautas. Vamos a estar vendiendo libros y quiero ver si podemos, pues aunque sea entrevistar ahí algo de la banda, a alguien de la banda y ponerlo en el próximo episodio, ¿no? O Aunque en el sea como en siguiente. cápsulas o dentro de dos.
también hay como cosas logísticas que tengo que resolver antes, pero esa es la idea. Entonces, si andan por Puebla, si andan en Cholula, estaría chido. Va a estar el sábado a las 4:30. Luego les digo dónde, ¿no? Lo pongo en mis redes, o sea, ahí lo voy a estar anunciando. Y pues eso. Tu red, Alejandro, para que te sigan. Hay Alejandro Velázquez en Facebook. eh, digo, debe haber un chinguero de Alejandro Velázquez, pero bueno, la mía tiene una foto El con mamado. un... tocando el piano bien mamado. Sí, exacto. Hasta los dedos están mamados así. Sí, no, huevo. Y ahí en Instagram igual Alexandro de Velázquez. Y Marabunta, ¿no? No, Y también. Marabunta Marabunta, Jazz Band. es Marabunta, no, Marabunta-music. Si quienes nos escuchan no solo gustan de la ciencia ficción y las especulaciones, también gustan del jazz contemporáneo, original, pues también ahí pueden escuchar un poco de lo Bien, que bien hemos chingón, hecho. bien chingón. Yo escuché el disco del cuarteto de José White y te escuché Ajá. tu pieza y no, hombre, felicidades, carnal, me gustó un chingo, felicidades. Ah, qué chido que les gustó, Bien güey. chido, Sí, sí. y el compendio en general está chido. Las otras piezas también están buenas ahí. Sí, están buenas, sí, sí, está bueno todo el disco, pero pues felicidades. Ahí a la. No, pues gracias. Ahí, quien quiera escuchar la rola también está ahí en Spotify. Busquen Cuarteto José White. White es como blanco en inglés. Y Transfiguraciones. Ahí pero escuchen también, o sea, lo demás, ¿no? Digo, yo me hago publicidad, pero pues escuchen también las otras rolas que tienen Sí, grabadas. todo el disco, no sean así. Sí, 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 sí. Va, muy bien. A mí me pueden seguir en Grifo Editorial, en YouTube y en Facebook. Y pues nada más. A ti, tú A mí todavía no sales, ¿verdad? Todavía no. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Limítrofe. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Cuídense. suerte. Bye.